que Dios le bendiga. Una vez más, gracias por permitirnos llegar a su hogar por medio de lo que es el Facebook. Es una bendición para nosotros compartir algo de lo que está en la Biblia. Déjeme que le cuente que en esta oportunidad le queremos hablar un poquito sobre la discriminación. Fíjese que cuando usted y yo empezamos a revisar la Biblia, el libro de Éxodo habla eso de precisamente no discrimines, dice, al pobre. Mire qué bonito lo que dice. El concepto ese habla no favorecer, no distingas al pobre. Pero cuando usted lo ve más adelante en Proverbios 24-23 dice, no está bien discriminar. Esa es otra palabra en hebreo, pero que habla de desdeñar, no ignores, no rechaces, no hagas acepción, no disimules cuando vas a atender a alguien en el juicio. Entonces, ¿sabe cuál es el problema grande que nosotros tenemos y que lamentablemente se está dando en estos días? Es la discriminación. Mire, por ejemplo, nosotros estamos viendo una etapa incluso incómoda para la iglesia. ¿Por qué es incómoda? Porque usted y yo estamos viviendo un tiempo en el cual usted jamás pensó que tenía que estar encerrado en su casa. Un tiempo en el cual le han limitado su movilidad, en el cual prácticamente ir a algún lugar no es como antes, donde decía, a esta hora voy a ir a tal lugar. No, no se puede. Y fíjese que pronto la gente encuentra culpables. Porque ahora déjenme que le muestre un par de fotografías. Mire, por ejemplo, hace días salió esta noticia que el presidente Donald Trump, dice, provocó un conflicto con la República China, dice, al referirse del virus chino. Incluso viene él y le tomaron una foto donde tiene su discurso y cuando está ahí decía el virus COVID-19. Pero resulta que él le tachó, ahí muestra donde sacan la foto donde aparece tachado COVID y dice, y él dijo el virus chino. Y fíjese que cuando dijo virus chino, obviamente el conflicto siguiente fue la protesta de ellos. Incluso vinieron problemas de ese tipo. Mire, y se dieron dos situaciones. Por ejemplo, vienen los hombres de China y pronto acusaron. A la par de eso, el hijo del presidente de Brasil empezó a decir, es que los chinos sacaron ese su virus y mire, empezaron a discriminar. Incluso le digo, aquí en Guatemala, no hemos llegado a ese nivel, pero le digo, ya se hace hasta las bromas. Ahora ya no pueden comprar chucos con el chino de la tienda, ¿por qué? Porque ya es chino y nos va a enfermar. Su amiga que es china, no le dan jalón en el carro porque va a enfermar. Total, mire, actitudes que se están tomando. De alguna manera se molesta a la gente. Ahora, ¿y eso qué dirá usted? Lo que ocurre es que fíjese que viene este hombre y rápido y hace su anuncio. Yo no soy virus. Está bien, pero le repito, el proceso que se está dando es que lamentablemente hay una discriminación. Y cuando usted y yo empezamos a revisar eso, obviamente nos damos cuenta de que esto va a ser un gran problema. Ahora, ¿por qué? Porque la discriminación ya se está dando. Ahora, ¿qué dice la Biblia en ese sentido? Dice que nosotros nos hemos vestido del nuevo hombre. Y fíjese que la Biblia dice, obviamente, 4 elementos: griego, judío, circuncisión y circuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre. Pero hay una versión, una paráfrasis, que no lo dice. Y precisamente dice que ya no hay fronteras, que no debería de haber discriminación en la iglesia. ¿De qué? De 4 tipos. Ahí lo habla de raza, de religión, de cultura o condición social. Y eso, le repito, ese es un aspecto de discriminación que usted y yo podríamos ver o en el cual podríamos estar también participando dentro de la iglesia. Ahí es donde usted en un momento tiene que detenerse. Ahora, ¿por qué tiene que detenerse? Porque puede ser que usted o yo estemos haciendo eso. Ahora, ¿cómo lo podríamos hacer? Déjeme que le cuente lo que dice la Biblia, porque le repito, ahí habla de 4 situaciones. Mire, esta Biblia me gustó porque dice raza, religión, cultura o condición social. Entonces, mire, eso, el número 4 de la Biblia habla de equilibrio, pero habla de todas las cosas que han de suceder en la tierra. Y este es un problema que lamentablemente se ha dado. Y se da y se seguirá dando durante mucho tiempo. Pero entonces vea, déjeme que le cuente, porque cuando se habla en ese sentido, mire, la primera discriminación que hay es precisamente la discriminación racial. Ahora, ¿por qué racial? Porque viene una persona donde lamentablemente la están discriminando. En primer lugar, por la raza, el color de la raza, es color moreno, es negrito, es africano, es amarillo de un chino, es de tal lugar. Entonces, mire, es latino,
todo eso genera discriminaciones y que lamentablemente está causando problemas. Otra es precisamente, hay discriminación que se puede dar en el caso de nuestro país, Guatemala, por el apellido. Usted sabe que las personas que viven, por ejemplo, en el occidente de nuestro país, tienen una serie de apellidos que no son similares a los que tiene la gente, puede ser en la capital o en el lado oriente, y eso puede causar discriminación, porque entonces están afectando las raíces de ellos, y eso no está bien. Le repito, no es una función de la iglesia eso de estar discriminando. Pero entonces, mire, ¿por qué es que en algún momento puede discriminarse a una persona? Precisamente, como dice ahí, por el lugar de nacimiento, en donde nació usted. Mire, eso es delicado, porque lamentablemente eso se da mucho. Y entonces, mire, viene la Biblia, y para comenzar, veamos, está aquel hombre de Dios. Hechos capítulo 10. Hay un hombre que dice que tiene hambre, y mientras le preparan algo de comer, se pone a orar. Mientras está orando, 3 veces le bajan un lienzo y le dice: anda Pedro, mata y come. No, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca cosa inmunda, dijo él. Jamás, 1, 2, 3 veces. Le levantaron el lienzo y no entendió qué era. Entonces viene este hombre, cuando está ahí, viene el Señor y le habla: te van a venir a buscar y te vas a ir con ellos, los acompañas. Eran unos soldados que envió Cornelio. Entonces se quedaron allí, ya era muy tarde, al otro día llegaron a la casa de Cornelio con familia, con amigos, esperándolo, y le cuentan: mira, fíjate que esto y esto y esto me pasó. Le contó él que el ángel le dijo que Pedro lo iba a encaminar, todo iba muy bien. Pero Pedro, desde el momento en que entró, mire, le dice: ustedes saben que para un judío, oiga, dice, es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Mire cómo está saludando. Fíjese que, si usted se recuerda, mire, era una actitud prácticamente de discriminación. Es que usted es así porque es extranjero, usted no es judío. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de la discriminación racial? Que lamentablemente cuando vienen personas, hermano, en algún momento toman actitudes no adecuadas. Mire, la Biblia decía, por ejemplo, Hechos 10:35, Dios no discrimina a nadie por la raza. Y eso lo dijo él más adelante, pero cuando entendió lo que el Señor ya le había dicho. Ellos ya habían sido bautizados con Espíritu Santo, ellos habían recibido a Cristo, todo iba bien. Entonces él dice: no, me di cuenta de lo que Dios está haciendo. Entonces él cambió de su actitud. Fíjese, cambió de su actitud, pero mire, cuando le contó su experiencia a los judíos con los que él se reunía en la iglesia, fíjense que esto y esto y esto pasó, ellos admirados, con que Dios también le permitió a los gentiles llegar a ser salvos. Para ellos era una gran novedad. ¿Por qué? Porque ellos, como pueblo de Israel, decía: somos el pueblo escogido de Dios y nadie más puede ser salvo. Discriminaban a la gente. Incluso, si usted se recuerda, venían ellos en algún momento y vino aquella mujer y le habló a Jesús: mira, mi hija está enferma. No es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos, porque así le decían a los gentiles, perrillos. Y vino ella, tenía fe y recibió su bendición. El punto es que, mire, puede haber discriminación. Cuando usted lo ve precisamente en ese sentido, Hechos capítulo 6, ya la iglesia está desarrollándose bastante bien, hay un crecimiento. Recuerde que en el primer discurso que el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, se convirtieron 3,000. En el segundo, Hechos 4, se convirtieron 5,000. Fíjese, más 120, había por lo menos 8,120 personas. Más dice la Biblia, y el Señor añadía cada día los que debían de ser salvos. Hablemos un grupo de 15,000, 20,000 tal vez ya había en ese momento. Entonces, fíjese, ya hay bastante gente, pero ahora ellos ayudaban. Entonces, ¿qué pasa? Habían mujeres que solo hablaban griego, y habían mujeres que eran viudas, pero de las que hablaban hebreo. Y como los que estaban ahí con las ollas sirviendo, hablaban hebreo. Entonces le preguntan en hebreo: ¿quiere más? No, gracias. Pase adelante. ¿Quiere esto? No, gracias. Y hablaban bien. Pero llegaba una mujer que hablaba solamente griego, no se entendía. Y como no entendía, hacían lo que querían o no les daban. Mire, total discriminación. Y eso causó problemas en la iglesia. Y fíjese que eso fue motivo del primer problema en la iglesia. Porque ¿qué hubo? Mire,
rápido, 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 dice ahí, en esa versión hubo un descontento. La otra versión 60 dice, hubo murmuración. Mire, ¿por qué hubo problemas? Precisamente porque se estaba discriminando a la gente por su lenguaje. Mire el problema que nos está dando. Entonces les repito, ¿qué es lo que está pasando? San Juan 18:28 dice que precisamente cuando está Caifás, están todos los que juzgaron a Jesús, dijeron, no entremos a la casa, ahí al pretorio, con el que se lavó las manos, con Pilatos. Entonces dicen, no hagamos eso, porque si no, dice, nos vamos a contaminar y no vamos a poder participar de la Pascua. Mire, estaban dispuestos a matar a alguien, pero eso sí, en su actitud religiosa, se guardaban de aparentemente estar limpios. Pero entonces mire cómo era la situación, que ni siquiera él era el gobernador y ni siquiera a la casa de él entraban. ¿Por qué? Por la discriminación que tenía. Mire María Aarón, número 12:1, dice que hablaron contra Moisés. ¿Por qué? Porque él se casó con una mujer cusita. Cuando usted lo ve en las otras versiones y el hebreo dice una mujer etíope. Y los etíopes tienen una característica, que son negritos. Ahora, si usted se recuerda, ¿qué pasó con Moisés? Mire, Moisés de bebé era un bebé tan lindo que a los 3 meses, cuando lo soltaron en el río, en la arquía, ¿qué pasó? Vinieron ellos prácticamente, lo dejaron ir, María iba cuidando y lo vio la hermana de Faraón, y cuando lo vio, qué niño tan lindo. Mire, ¿por qué fue salvado Moisés? Porque era un niño hermoso, hermosísimo, lindo. Pero ¿sabe qué pasó con él? Mire, era tan bonito de niño y obviamente codiciable cuando era adulto. Pero entonces, ¿sabe cuál era el problema? Siendo un muchacho tan hermoso, ahora, ¿con quién se fue a casar? Con una negrita. Mire, cómo discriminaron a la esposa de Moisés. Cómo llega la discriminación y cómo te llegas a casar con esta persona. No estás mejorando la raza, la estás descomponiendo. Esa es discriminación. Ese es uno de los problemas en los cuales usted y yo no deberíamos de participar. Ni siquiera comentar situaciones como esas, porque les repito, son incómodas. Mire, San Juan 1:45, llegan y a Felipe le dice Natanael, mira, hemos hallado al Mesías. ¿Quién es? Viene Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces viene Natanael y le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de ahí? No, hombre, mire lo que está diciendo. ¿Puede salir algo bueno de ese lugar? La discriminación. Ahora, ¿por qué? Porque, mire, en primer lugar dice que Nazaret no tenía señalado de que de allí iba a salir un profeta. No había una profecía en relación a ellos. Incluso más adelante los religiosos dicen, ustedes revisaron en la Biblia qué es lo que dice, se dan cuenta que de ahí no va a salir nada de eso. Entonces, mire, discriminaban a Jesús. Uno, porque desconocían dónde había nacido. Pero entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, cómo viene en algún momento esa discriminación de tipo racial. Porque dice, ¿y de dónde es usted? Yo soy de la capital, ¿y usted? Yo soy de pueblo. Mire, discriminamos a la gente. Eso no está bien. Porque en ese sentido, le repito, cuando hay una discriminación de orden racial, se puede discriminar hasta por la forma de vestir. Aquel sí, aquel no. Mire, discriminación en la cual, le repito, tanto usted como yo no deberíamos de participar. Entonces, es algo en lo que usted y yo tenemos que considerar. Pero mire, esa es la primera. La segunda discriminación es la religiosa. Esa, precisamente, le repito, ya se da de una manera mucho más delicada. Porque fíjese que esa puede hacerse si lo aplicamos al tiempo actual. ¿Por qué? Por la denominación o ministerio al cual la persona se congrega, siendo cristianos. ¿Por qué? Por la manera en que cantan y adoran. Por la doctrina que tienen. Mire, nosotros podemos ser discriminadores. Ahora, ¿por qué? ¿Usted de qué iglesia es? Tal iglesia. Y es una iglesia chiquitilla que es independiente. Ay, Dios, ustedes están así. Mire, nosotros somos de tal iglesia, de tal ministerio que es reconocido a nivel mundial. Mire, discriminamos. ¿Por qué? Porque ellos son de tal condición. Porque mire, la manera en que cantan, cómo cantan. Ellos ni siquiera usan batería. Ellos no tienen trompetas.
ellos no usan shofar, ellos no danzan, ellos no sé qué, y empieza la gente a decir, ellos están atrasados en relación a la restauración del tabernáculo de David. Ellos tienen problemas en su doctrina, porque, mire, por ejemplo, usted sabe que hay personas que dicen que la mejor versión de la Biblia que hay es la 1960. Pero cuando usted estudia en relación a las Biblias, por ejemplo, la Sociedad Bíblica Trinitaria sacó hace muchos años, hace más de 35 años, un documento que decía que hay más de 3000 diferencias que hay en relación a la versión antigua y la versión 60. Los errores que hay para ellos y situaciones que se omitieron. Entonces, que era mejor la Biblia antigua, la 1909. Pero entonces, ¿quién tiene la razón? Y ahora usted va viendo y hay versiones que tienen cosas muy lindas. Realmente tenemos que ocupar todas. Pero ¿qué es lo que pasa? En el aspecto doctrinal. ¿Cómo venimos nosotros prácticamente a llegar a discriminar a alguien? Ay, Dios, ese no conoce nada. Ay, ese no sabe nada de los 5 ministerios. Ese no sabe nada de alabanza. Ese no sabe tal cosa. Mire, hermano, el problema en el que caemos como iglesia. Y le repito, eso hay que eliminarlo. La otra situación, ahora viene San Juan capítulo 4, verso 9 y verso 20. Fíjese, viene la samaritana y llega Jesús. Y dice, por favor, regálame un vaso de agua, tengo sed. Y ella lo primero que le dice, si tú eres judío, yo soy samaritana, ¿cómo es que me pides de beber? No, y ahí dice, entre paréntesis, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Usted se recuerda la diferencia que hubo en la época de Roboam, el hijo de Salomón. En ese tiempo se dividió el reino, entre el reino del norte, que era Israel, el reino del sur era Judá. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el trato de Dios, llegó el trato y de repente todo el reino del norte fueron llevados a la dispersión y enviaron gente de otros lugares a que poblaran allí. Entonces, para ellos no eran del pueblo de Israel. Y ellos conocían la costumbre, ellos aplicaban todo, pero siempre hubo problemas. Entonces, ¿sabe qué es uno de los elementos terribles que se dieron en muchos momentos en ese sentido? Y es donde usted debe tener el cuidado de que vinieron ellos, decían, es que ellos son así. Ellos son de Israel y yo soy de los judíos. Entonces, mire, la discriminación, le repito, es de orden religiosa. Porque nosotros tenemos la verdad y ellos no. Por eso le decían, a ustedes, a nosotros, nuestros padres nos dijeron que en este monte es donde tenemos que adorar, y a ustedes les dijeron que es en Jerusalén. Entonces viene Cristo, les dice, ni allá, ni en Jerusalén, ni en este monte, sino viene el tiempo en el cual los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Una etapa nueva. Pero mientras tanto, mire, discriminación. Ese es uno de los problemas que nosotros vamos a encontrar en el tiempo final y que está afectando lamentablemente a la iglesia. Porque le repito, el hecho de que una iglesia, un ministerio, no estén haciendo prácticamente las cosas como usted lo hace, en algún momento nosotros podemos actuar mal. Porque podemos menospreciar algo que sí es de Dios. Y eso, le repito, hermano, nos causa problemas. Porque entonces, mire, viene Hechos 10, capítulo 18, verso 24. Dice, llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, y varón elocuente, y dice, poderoso en las escrituras. Y empezó a hablar de Cristo, que la gente se convirtiera y todo. Mire, era bueno para el evangelismo. Pero, dice, tenía un problema. Dice, solo conocía el bautismo de Juan. Entonces lo agarraron Aquila y Priscila y lo llevaron, le enseñaron doctrina y toda la cuestión. Pero vea una situación interesante. Viene este hombre y dice, solo conocía el bautismo de Juan. Mire, él solo conocía lo de Jesucristo, que él llegó, que se bautizó y las señales que se dieron. Pero desconocía el ministerio terrenal de Jesucristo. En primer lugar, desconocía eso. En segundo lugar, desconocía que él murió, desconocía que resucitó, desconocía que la iglesia estaba ya funcionando. Un montón de cosas, mire, doctrinales que eran fundamentales, que él no sabía nada de eso. Entonces, ¿sabe qué pasa? Mire, él, si lo miramos así, era discípulo de Juan el Bautista. Y no había llegado a la siguiente etapa. Pero entonces, ¿sabe qué pasa con él? Mire, está ayudando, está enseñando, pero está carente de doctrina. Ay, dice, no hombre, si este está atrasado
tantos años en doctrina. Y tenía razón. Pero mire, si una persona lo discrimina, dirá, este no sabe nada, no hay que ponerle atención, pero Dios lo usaba. Y entonces, mire, la otra Hechos 16, 19, verso 1 y 2, dice que llega el apóstol Pablo a cierto lugar. Y cuando llega le dice, miren, una pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y ustedes a quién les enseñó? A Apolos. Apolos les había enseñado. Les repito, como Apolos carecía de doctrina, ¿sabe cuál era el problema que tenía? Que lamentablemente no podía equipar mucho más a la gente. No la podía equipar. Entonces, ¿qué es lo que pasó con él? Lamentablemente, le repito, no podía fortalecer la vida espiritual de los demás. Y es donde usted tiene que tener cuidado. Porque, mire, ¿sabe qué ocurre en ese sentido? Podemos menospreciar a alguien. Precisamente, ¿cuál es, le digo? Discriminación religiosa. Es cristiano, pero no está actualizado en la doctrina. Es cristiano y todavía usa Biblia de papel. Y él ya debería de usar computadora. Es cristiano y no tiene... Mire, hermano, perdone, pero no sabe usted qué recursos tienen los demás. Y ese es uno de los aspectos, le repito, cómo podemos discriminar nosotros. Cómo llega la discriminación en la iglesia, precisamente por situaciones que se están dando en la vida de ellos. 1 Corintios capítulo 14, verso 18, viene el apóstol Pablo y dice, doy gracias a Dios porque hablo lenguas más que todos vosotros. ¿Sabe cuál es la otra discriminación que hay? En relación al avivamiento, en relación a las cosas que tienen de parte de Dios. Es que en la iglesia donde yo asisto, la de los Corintios, mire, en la iglesia de los Corintios había una característica bien interesante. Viene el apóstol Pablo e incluso empieza a decirle, ¿saben qué? Ahí con ustedes hay tanta profecía, hay tantas bendiciones, hay tanto de todo, y los tuvo que regular, porque había de todo. Había un gran avivamiento. Tome en cuenta, un gran avivamiento. Entonces, mire, yo soy bautizado, pero entonces venían unos, es que mire, qué bendición, a mí Dios me da esto, me da lo otro y todo. Pero llega el apóstol Pablo y ese ni siquiera habla. Él de plano que no está así. Mire, hasta el apóstol lo estaba menospreciando y él tiene que decir, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Hasta yo le agregaría juntos. Él tenía las grandes bendiciones, la gran revelación, pero la gente ya hasta en esa faceta menospreciaba. ¿Cómo llega la discriminación religiosa en algún momento? Cuando usted, cuando yo, en algún momento miramos a hermanos cristianos evangélicos y los hacemos de menos, precisamente por la denominación en la cual ellos están congregándose. ¿Y cómo se puede dar la discriminación religiosa también? Hermano, cuando viene una persona y dice, es que no conoce a Dios, ese no es hijo de Dios, ese es hijo del diablo. Mire, podemos discriminar a alguien al cual Dios lo quiere conducir a la salvación. Pero nosotros, como decía Jesús de los fariseos, que no entran ni dejan entrar a los demás. Lo dice Mateo 23. Pero se da cuenta, Hechos 15, verso 1 y verso 5, estaba lo del aceite de los fariseos, ya habían creído en Cristo, ya ellos llegaron, se convirtieron, pero ahora le decían a la gente, ustedes ya recibieron a Cristo, muy bien, ahora hay un problema. Ahora, ustedes tienen que guardar la ley, porque si no, no van a ser salvos. Ahora ustedes tienen que, en primer lugar, para demostrar que van a guardar la ley, se tienen que circuncidar. Y mire, entonces era un rito religioso para los judíos, porque el pacto Dios lo hizo con Abraham, con Isaac y Jacob y el pueblo de Israel. Para nosotros, que somos llamados los gentiles, ya no tenemos que llegar a eso. Pero en ese momento ellos sí lo decían, se tienen que circuncidar y tienen que guardar la ley. No, mire, discriminación religiosa. Porque entonces, mire, usted sabe que la circuncisión hay que hacerla. Cristo la hizo y usted la tiene que vivir en 3 etapas. En primer lugar, de oídos. En segundo lugar, de corazón. Y en tercer lugar, de boca. Quitar la carne de los oídos para que entonces lo que oiga lo pueda oír con fe. Y hay fe, lo atesora en su corazón y de la abundancia del corazón hablará su boca. Pero mire que lo que estaba haciendo, cómo discriminaban ellos.
¿Cómo se va a discriminar a la gente? Les repito, cuando nosotros como iglesia, como cristianos, consideramos que somos superiores a otras personas. Y eso es peligroso y no debería de darse. Mire, este es el tercero. Y el tercero precisamente dice discriminación cultural, yo le puse o intelectual. Y mire, esa es una situación precisamente donde lamentablemente se da, como estamos hablando inicialmente de la iglesia, tenemos que considerar algo, porque dice, se discrimina por la condición cultural. Hablemos inicialmente de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, viene una persona, y yo, mire hermano, le dice, yo estudié en el seminario teológico y tengo estudios, tengo un profesorado en teología, yo tengo un doctorado, una licenciatura en teología, yo tengo tal situación. Incluso hay religiones donde los han puesto a estudiar tanto tiempo en eso y aprendieron historia. Bueno, pues estudiaron, pero entonces viene un hermano, ¿y qué pasa? Él no llegó en ningún momento a un seminario teológico a estudiar. Ahora, ¿cómo lo van a menospreciar? Ese no, porque no tiene el aval ¿cómo se llama seminario teológico donde nosotros estudiamos? Él no debería predicar porque no sabe nada de griego, él porque no estudió nada de hebreo, él porque no tiene esos libros, mire, entonces les repito, la iglesia puede tener una discriminación. Ay, si ese se nota que no estudió, ni siquiera tiene estudios a nivel personal, mucho menos si no logró sacar ni siquiera la primaria, ¿cómo lo va a usar Dios? Esa es discriminación. Y esa es peligrosa también, porque ¿sabe qué pasa en ese sentido? Usted tiene que considerar algo, usted tiene que considerar que en algún momento hay gente que ve así a los demás. Y usted como cristiano no lo puede hacer así, porque puede ser que esa persona tenga un corazón puro, sea un hombre de Dios, que Dios lo usa mucho, pero como no tiene los estudios que usted ve o que quiere, entonces cree que lo que él dice no es de Dios. Mire cómo podemos rechazar. Entonces fíjese, San Juan 7, 14 y 15 precisamente es cuando Jesús subió a la fiesta. Y mientras estaba en la fiesta se puso a hablar. Y dice que cuando estaba, dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Ahora, ¿por qué? Porque ¿quiénes eran los que tenían conocimiento? Hablemos de la ley en ese momento. Los fariseos, los saduceos, los escribas. Por eso Jesús decía, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, Mateo 23. Mire, ¿por qué? Porque ellos conocían mucho. Pero les repito, ellos dicen, no entraban y le cerraban la puerta a los demás. Agarraban a alguien y lo buscaban, dice, recorren por mar y tierra para encontrar un discípulo y lo hacen 2 veces más hijos del diablo de lo que ustedes son. Mire, pero ¿qué es lo que están haciendo? Discriminan. ¿Por qué? Porque él no tiene ese conocimiento. Porque él no tiene la misma preparación que yo tengo. Y les repito, si lo miramos a nivel de iglesia, ese es un problema grande en el cual usted no puede participar. Yo tampoco, porque ¿sabe qué ocurre? En ese sentido tenemos que cambiar, porque entonces, mire, Hechos capítulo 4, verso 13, hablan, ahora mire, ya la iglesia está en avivamiento, les repito, Hechos 2, Pentecostés, Hechos 3 está la sanidad, y Hechos 4 llevaron precisamente aquí a este hombre, Pedro y Juan, al concilio, y les dijeron, miren, y a ustedes les prohibimos que predicaran en el nombre de Jesús y que no nos echen la culpa que nosotros lo matamos, y empiezan a hablar de todo. Entonces vienen ellos, se empezaron a hablar prohibido, y todo lo que hablaban, había respuestas. Pero entonces, ¿sabe qué había de interesante en ese sentido? Mire, vienen ellos, y mientras estaban ahí, viene Pedro, viene Juan, y empiezan a hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y entonces dice, ellos, viendo, dice el de nuevo, viendo la manera en que ellos hablaban, y tome en cuenta, dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Es decir, era gente del pueblo que no estaba capacitada para eso. Dice, y se recordaba que habían estado con Jesús. Mire, ¿qué pasó con ellos? Se quedaban asombrados. ¿Cómo pueden hablar eso si esos no estudiaron? Mire, por ejemplo, Pedro era bueno para pescar,
Pedro era conocido porque cargaba siempre su espada. Ahora, Pedro tal vez no tenía fama de estudioso, yo no sé cómo era Pedro en su época de jovencito, pero los que lo conocían sabían que él, en lugar de ir a estudiar, prefería ir ¿a dónde? Al lago, a pescar o a nadar. Pedro no sé cuál fue su nivel de estudios, pero mire, era una cosa, le repito, incluso él su manera de hacer las cosas no era de una persona con conocimiento, porque le repito, Hechos capítulo 10, cuando él entra a la casa de Cornelio, dice, ustedes saben cuán abominable es entrar a una casa y juntarse con gente como usted. Mire, qué saludo. En cambio el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando lo acusaron, mire, que había metido griegos al templo, lo agarraron los soldados, lo llevaron cargados, y mientras estaba ahí, dice, me quiero defender, levantó su mano para que todo el mundo callara, y empezó a hablar. Y mientras estaba hablando, le habló en griego al soldado. ¿Hablas griego? Sí. ¿No eres tú tal cosa? No. Habló con el pueblo en hebreo. Mire, era bilingüe. Fíjense, bueno, y con los romanos hablaba, ellos hablaban latín, por lo menos 3 idiomas. Él sabía, incluso llegó a Grecia y dijo, miren, como pasando por vuestros altares, vi un altar que decía al Dios no conocido. Y entonces les empezó a hablar hasta de poesía griega. Mire, un hombre bien capacitado. Pero mire la diferencia. Ahora, era tan bueno, pero mire, les repito, ellos tenían unidad. ¿Por qué? Porque no puede haber discriminación. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usted y yo, en algún momento, les repito, no discriminar. Dice Lucas 20:21. Le dijeron, maestro, cuando le quería entender una trampa, le dice, sabemos que dice si enseñas con rectitud, y dice, y no discriminas a nadie. Ah, mire una situación. Llegaba con Jesús alguien necesitado. La Biblia dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Sí? No había discriminación. Pero era un hombre necesitado, lo atendía. Era leproso, lo atendía. Era una mujer, la de flujo de sangre, la atendió. La sanó. Había un soldado romano, lo atendió. Mire, él no tenía problemas. Lo acusaba incluso de que sus amigos eran publicanos y pecadores. Pero mire, ¿por qué la discriminación que hacían? Les repito, usted no puede hacer eso, yo tampoco. Tenemos que hacer lo adecuado para que las cosas funcionen bien. Mire, San Juan 7:48, cuando empezaron a hablar mal de Jesús, vino un hombre y se puso a hablar y rápido le dijeron, ¿acaso ha creído en él, en Jesucristo, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero no te dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mire, ¿cómo iba a ser de discriminatorio eso? Bastante. Ahora, ¿por qué? Porque mire, todos los judíos tenían la obligación de llegar al templo todos los sábados. Todos los sábados. En ese momento ya estaba el templo, pero era obligación. Y si alguien no llegaba los sábados ahí y se ponía a trabajar, lo mataban a pedradas. Nadie faltaba. Ahora, no todo el mundo sabía leer en ese momento y no todos tenían capacidad para tener una Biblia como la tenemos nosotros. Pero si usted recuerda Apocalipsis capítulo 1, empieza diciendo, bienaventurado 1, el que lee, 2, los que oyen, 3, los que guardan la palabra de la profecía. Entonces, ¿sabe qué había? Había una gente que leía siempre una porción de las escrituras que es el Antiguo Testamento. Se ponía a leer. Por eso usted se recuerda que una vez le dieron el privilegio a Jesús. ¿Y qué hizo él? Empezó a decir, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empezó a leer. Y todos se maravillaron, y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Pero mire, les repito, ¿qué dijeron ellos? Esta gente que no sabe la ley, maldita es, tenían que conocerla. Tenían que conocer, pero como ellos eran discriminadores, mire, aún del pueblo con el cual ellos estaban viviendo, mire, hasta palabras de maldición sacaron. ¿Se da cuenta? ¿Cómo una persona, les repito, puede hacer esto? Mire, hacer una discriminación en ese sentido. Mire, en la misma iglesia, en el mismo pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? San Juan 7:51, viene él y dice, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no lo oye? Y entonces rápido le dijeron, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Mire, ellos tenían conocimiento, conocían mucho de
historia bíblica, conocían de dónde procedía cada uno de los profetas del Antiguo Testamento, tanto de los que escribieron como los que estuvieron viviendo. Y dijeron, mira, de Galilea nunca salió nadie. Pero entonces, mire, ¿qué es lo primero que dijeron? Mire, equivocados. Porque ahora, ¿qué pasó? ¿Se recuerda qué dijo aquel hombre en San Juan 4? Y de Nazaret puede salir algo bueno. Porque tampoco hay algo escrito de él, y Jesús no nació en Nazaret, él vivía en Nazaret. Ahora después iba a Galilea y decían, de Galilea no ha salido nadie, de los profetas. Otros que desconocían también, no conocían el origen de Jesús, pero mire, qué fácil le dijeron. Incluso si usted se recuerda, algunos hasta le decían que era samaritano. Mire, por desconocimiento, ¿qué hace la gente? Discrimina. Y es algo que usted y yo tenemos que eliminar de nuestra vida. Tenemos que eliminar de nuestro corazón lo que se está dando. Porque entonces, mire, ahí es donde tenemos que ver cómo van las cosas. Miremos el siguiente. El siguiente es la discriminación económica y social. Mire, incluso la versión Castilla, ahí lo dice en Santiago 2.1, prohibición del favoritismo. Y dice, hermanos míos, dice, nosotros debemos estar prácticamente sin discriminaciones. Fíjese, no puede estar unida, la iglesia no puede estar prácticamente unida a favoritismo ni discriminaciones. Ahora, ¿por qué? Porque más adelante dice, mire, llegan dos personas al templo y decía, llega uno que viene con ropa espléndida, llega con un buen reloj, llega con anillo, con cadena de oro, bien vestido, bien arreglado, que se ve que es una persona con recursos económicos adecuados, venga adelante y póngase aquí en primer lugar. Pero si ven a uno que es pobre y no les inspiró confianza, ¿qué le dicen? Estate tú allí de pie o siéntate bajo mi estrado. Es decir, yo estoy sentado y tú te sientas en el suelo. Mire cómo estaba la discriminación en ese momento, la económica o la de la posición social. ¿Por qué? Porque mire, lamentablemente vienen personas que lo que están haciendo es que se dejan impactar por lo que están viendo. Y usted se recuerda que ese fue el grave error que cometió aquel hombre de Dios, el profeta Samuel. Porque cuando el Señor le dijo, mira, ya no sigas orando ni tampoco llorando por Saúl, porque yo ya lo deseché. Ahora ve a la casa de Isaí, de entre sus hijos yo escogeré uno y lo voy a ungir como el nuevo rey. Y fue, y llegó, todo lo prepararon. Entonces cuando llegó el primer hijo, el mayor, entró, de seguro es el nuevo ungido del Señor. Y ya se iba a levantar a ungirlo. No te equivocaste, dice el Señor. Llegó el segundo, tiene que ser, es total, se equivocó. Eran 7 hijos que tenía y ninguno era. Entonces vino él y le dijo, mira, solo estos hijos tienes. Porque a mí el Señor me dijo que ungiera a alguien aquí de tus hijos. Y no veo ninguno es. ¿Qué está pasando? Bien, dijo él, me acordé, es el menor de ellos, pero está cuidando las ovejas. No nos sentaremos a comer hasta que él venga. Y efectivamente lo mandaron a traer David. Y cuando llegó David, era un jovencito. Y cuando lo vio, impactado, fue movido por el Señor, lo ungió y todo iba bien. Pero mire, ¿qué le dijo Dios al profeta? Mira, Samuelito, te estás equivocando por una cosa, porque tú ves lo que ve el hombre, el exterior. Y no te das cuenta que yo miro el interior, el corazón. Mire, ¿por qué en algún momento puede haber una discriminación? Porque miramos con agrado a una persona que está bien arreglada. Y eso, le repito, es grave, es un grave error. Mire, le voy a contar, en ese punto yo trabajé hace muchos años en banco y una de las cosas que uno miraba constantemente, por ejemplo, yo atendía a clientes en el sector aún de la terminal. Y si usted los miraba allí, más parecía que fueran ayudantes, con pantalones de lona sucios, playeras que en algún momento habían sido blancas, todas sucias, mire, se miraba así y eran los dueños. Ahora, ¿por qué? Porque la gente se dejaba guiar de la forma de vestir y era por el trabajo que tenían. Usted va a un taller, puede ser que la persona que está debajo del carro, mire, está con los brazos, con la playera y pantalón, con grasa, porque está arreglando un vehículo y él es el propietario.
Pero como la gente lo que ve es lo que alcanza a su vista únicamente, entonces, este debe ser el ayudante. Y no es así. Eso, les repito, es una discriminación, precisamente en la económica, donde nosotros decimos, este anda en buen carro, o este tiene buen celular, entonces este sí debe tener dinero. No, este tiene una buena deuda. No haga eso. Yo tampoco, porque les repito, viene Santiago 2.4 y dice, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y hacen juicios malintencionados? ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por lo que ven, y no debe ser así. Parte de las cosas que usted tiene que hacer en algún momento, les repito, es cambiar. Ahora, ¿cómo viene la discriminación? La social. Mire, precisamente Jueces capítulo 11. Dice que Jefté era un hombre esforzado, era de Galaad. ¿Y qué pasó? Lamentablemente el origen de él no era el adecuado. ¿Por qué? La posición social de la mamá. La mamá tenía un mal trabajo. Y era fruto de una relación fuera de matrimonio entre el papá, que se llamaba Galaad, y una mujer que tenía, ahí dice que era ramera. Un mal trabajo. Entonces, cuando él nació, al final lo agarró Galaad, se lo llevó y lo tuvo en su hogar. Ahí lo crió, pero cuando los hijos crecieron, lo echaron. Pero mire la situación. Entonces cualquiera diría, ¿qué está pasando con Galaad? Con Jefté, perdón. ¿Qué está pasando con él? Porque miren qué orígenes los que tiene. Tiene un mal origen. Y si usted empieza a revisar el libro de Ezequiel, capítulo 16, le dicen a aquella mujer, no, si cuando estabas ahí tirada, yo te vi, yo te tomé, yo te lavé, te froté con sal, te cubrí, le hice todo lo que le hizo. Entonces la gente solo ve algo, pero se le olvida, dice, tu padre fue amorreo, tu madre creo que era etea. Total, mire, un mal origen. Pero le repito, ¿qué es lo que pasa en algún momento? A veces la gente que hace una discriminación, ¿por qué? Por los orígenes de la persona, y lo que le conduce a una posición en ese sentido social no adecuada. Mire, por ejemplo, bueno, nosotros tal vez no vivimos eso de una manera muy marcada, como por ejemplo lo viven en la India. La India tiene cientos de millones de habitantes, pero ahí hay clases sociales bien marcadas, donde por ejemplo de la gente que es pobre, nunca tiene derecho a casarse con alguien que tenga una clase social más alta. Eso puede ser motivo hasta para desheredar a los hijos. Es un gran problema. Y delicado, fíjese. ¿Por qué? Porque ellos no pueden relacionarse con alguien así, sino solo con alguien de su misma posición social. Eso, les repito, es una gran discriminación. Y eso, mire, es un problema delicado. Porque, mire, Proverbios 14:20 dice, hay una persona que dice, aún por su vecino es odiado el pobre. Es decir, hay una persona pobre, ¿y quién lo odia? Hasta el vecino. Es que mire, ese pero ni buen perro tiene. Tiene un perro de esos callejeros. Mire, tiene teléfono, un frijolito, ese no tiene lo último en teléfono. Que ese no tiene una buena casa. Mire, todo, mire, una discriminación de orden económico. Y le repito, esa es una de las cosas en las cuales usted tiene que considerar. Usted no puede hacer eso, porque mire, cuando nosotros agarramos una discriminación en ese sentido por la posición económica, a veces se le olvida algo a la gente, que en algún momento puede ser que esté bien, pero que lamentablemente lo económico en algún momento se puede diluir con mucha facilidad, con mucha facilidad. Entonces, ahí es donde usted no puede hacer eso. Ahí, mire, lamentablemente lo que se da, las famosas clases sociales, y que se dividen en estratos precisamente para poder venderle algo mejor a cada persona, eso lo tienen por procesos de mercadeo. Pero nosotros no podemos hacer algo así. Nosotros no podemos tratar bien a ese y mal al otro. No, les repito, una de las cosas importantes es eso. Mire, lo lindo que dice la Biblia, de lo que dice Dios, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Él no está diciendo lo vamos a atender bien o lo vamos a atender mal por su posición económica. Nunca está diciendo así. Al contrario, lo que dice es que tanto usted como yo podemos acercarnos a Dios. Y si usted tiene la capacidad de acercarse a Dios, va a tener una bendición. Porque entonces lo que se va a cumplir en su vida son las obras de Dios. Mire, qué bonito esto. Ya me queda poco, pero entonces, ¿sabe qué dice?
1 Corintios 4:7, porque ¿quién hace que ustedes discriminen entre nosotros? Es decir, hay un grupo discriminando dentro de la misma iglesia. Fíjese. Y de verdad dice, tienen ustedes, y qué verdad tienen ustedes que no hayan recibido de nosotros. Mire, ¿sabe qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Ustedes me discriminan hasta a mí y yo fui el que les enseñé. Mire, no está bien la discriminación, pero mire, discriminando hasta el que fue el maestro de ellos. Ahora creían que sabían más que el apóstol Pablo. Mire, por eso, hasta en eso, qué delicado es esta situación, porque le repito, mire, cuando una persona viene y discrimina en ese sentido, tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque le repito, ni siquiera reconoce, ni siquiera está reconociendo prácticamente la calidad de la persona que tuvieron como maestro. No es así la cuestión. Por eso, mire, Pablo, cuando está ya de camino a Jerusalén y que ahí lo van a tomar para después hacer su viaje a Roma, llama a los ancianos de Éfeso, Hechos capítulo 20, y los junta con ellos en un lugar y dice, miren, dice, ustedes saben que yo por 3 años y medio estuve trabajando de día y de noche, y que hice, no rehuí enseñaros toda la verdad. ¿Saben qué hice yo? Cuando no había dinero, yo trabajé con mis propias manos para sostenerme a mí y sostener a la gente que me acompañaba. Y yo les enseñé la importancia que hay en aprender a dar. Mire, 3 enseñanzas que le dio. Por eso dice, recuerden lo que dijo el Señor Jesús, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Una paráfrasis lo dice, más bien dichoso o más bienaventurado es aquel que da que el que recibe. ¿Por qué? Es más bendecido el que da, porque mire, él tiene lo propio y tiene lo necesario para compartir. En cambio, el que recibe solo recibe exactamente de acuerdo a su necesidad. Entonces él dice, ¿por qué están discriminando? ¿Por qué están discriminando si, mire, ustedes recibieron algo de parte nuestra? Miren, no hagan eso. Ustedes lo que tienen que hacer es recordar cómo Dios ha bendecido. Por eso dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Aprendan a eso, a no discriminar. Pero es que como la vez que se puso Jesús, ¿qué hacían los ricos? Llevaban las ofrendas, llevaban al templo, llevaban bolsas y las iban cargando y las depositaban. Y entró una mujer. ¿Y qué llevaba? 2 blancas. En algún momento yo hice las cuentas, era aproximadamente hace años el equivalente a 3 centavos. Mire, en este tiempo, ¿qué compra usted con 3 centavos? Nada. Y dice que vino ella y tal vez para que no la vieran, hasta con cuidado echó las monedas. Y Jesús dijo, esta mujer dio más que todos los demás, porque todos dieron de lo que sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Entonces, ¿sabe qué? Cualquiera la hubiera discriminado. Cualquiera lo hubiera discriminado. ¿Por qué? Porque mira, aquí está la otra mujer llorando a los pies de Jesús, llorando porque tenía muchos pecados. Y aquel hombre llamado Simón, que le decían Simón el leproso, que dijo, sí, mire, ¿por qué invitó a Jesús? Porque el maestro, el profeta. Ahora, cuando está esa mujer llorando ahí, dice, si ese hombre fuera profeta, y no por eso lo invitó, pues. Y no por eso le hizo la invitación que fuera a comer a su casa. Pero si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Discriminación. ¿Por qué? Porque ella tenía un mal pasado. Y entonces vino Jesús y le hizo la pregunta. Mira, Simón, una pregunta. Fácil de la pregunta y fácil de responder. ¿Quién ama más? ¿Al que le perdonaron mucho o al que le perdonaron poco? ¿Qué piensas tú? Esa pregunta no se pregunta, Señor. Está fácil. Obviamente el que le perdonaron más va a amar mucho más. Rectamente has juzgado. Y tienes toda la razón. Yo vine a tu casa, no me dieron la bienvenida, no me dieron el beso. Yo llegué a tu casa y el compromiso siempre era, recuerda, a las bodas de Caná, las tinajas le lavaban los pies a todos los visitantes, los siervos, y no se los lavaron. Entró Jesús. Entré, no me dieron la bienvenida, no me dieron el beso, no me lavaron los pies. Y mira qué hizo esta mujer, con sus lágrimas ha lavado mis pies, con sus cabellos los ha secado. Y mira,
y sus muchos, no pocos, pero muchísimos pecados le han sido perdonados, porque ella amó más. Entonces, ¿sabe qué? Uno puede discriminar a alguien hasta por lo que era, y no debe ser así. Nosotros debemos de reconocer que la obra de Dios va bien. Mire, estamos ahí en Santiago 3:17. Dice, en cambio, dice, el saber que baja de lo alto es ante todo, hablando de la sabiduría, es limpio, apacible, comprensible, abierto, rebosa de buen corazón, buenos frutos, no hace discriminaciones. Ahí está hablando de la sabiduría de Dios. Usted, mire, tiene una característica, y la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Qué bonito. Pero si usted tiene la sabiduría de Dios, debe tener una característica. No debe de hacer discriminación hacia los demás. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de Dios. ¿Cómo empieza la sabiduría de Dios? Les repito, el temor del Señor. ¿Cómo más avanza eso? Dice Santiago, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin medida. Mire, en la medida que usted ha madurado, aprende algo, a no discriminar a los demás. Si usted aprende eso, obviamente las cosas van a funcionar bien. Y si funciona bien, entonces mire la bendición que tenemos. No vamos a discriminar. Ya no vemos mal a alguien. Ya no vamos a pensar mal de los demás, sino al contrario. La Biblia dice, tengamos nosotros a los demás como mayores que nosotros. Le repito, mayores que nosotros. Pero si ese no estudió, pero es mayor que yo. Pero si ese tal cosa, es mayor que yo. Por eso a Timoteo le decían, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué lo menospreciaban? Porque era un jovencito. Mire, ¿por qué es que ese podría ser hasta mi nieto. ¿Cómo lo voy a ir yo? Mire, menospreciando, discriminando hasta por la edad que tenía. Y era un hombre del cual Pablo decía, él hace la obra como yo mismo la hago. Un hombre de Dios. Así que hermano, mire, ya terminando en esto, prácticamente usted tiene que recordar algo. La discriminación es algo que no debemos de practicar. Y si usted en algún momento se ha sentido rechazado, deje a un lado esas cosas. No reciba eso, porque recuerde que usted y yo tenemos un valor altísimo, que es el valor de la sangre de Cristo. Eso es lo que usted vale. Pero es que él era tal cosa. Efectivamente era. 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice, estas cosas erais vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido redimidos con la sangre de Cristo. Entonces, mire, no podemos discriminar a alguien por el pasado, sino recordar que nosotros, ya como hijos de Dios, somos instrumentos de bendición. Así que vamos a orar y a decirle, Señor, ayúdame. 1, dígale, Señor, ayúdame a no discriminar a nadie. Y 2, dígale, Señor, ayúdame para que cuando alguien me quiera discriminar, que yo no me sienta mal. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo pongo a tus hijos delante de ti y quiero rogarte que tu mano de misericordia repose en cada uno de nosotros, que verdaderamente, Dios, nos gocemos de la obra que quieres hacer. Señor, que no miremos a los demás como inferiores a nosotros, que no menospreciemos, Dios amado, que no creamos en algún momento que nosotros somos los que merecemos algo y que los otros no lo merecen. No, Dios. Que no creamos que por nuestras actitudes de búsqueda de Dios nosotros somos dignos. Al contrario, Dios, que podamos tener esa humildad para recibir a los demás, esa humildad para aprender a bendecirlos en cada faceta de su vida. Y te pido de igual manera, Dios, que si en algún momento nosotros vivimos actitudes de discriminación de parte de algunas personas, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tus hijos puedan despojarse de esa carga, Dios, puedan despojarse de ese problema, que, Señor, puede ser un impedimento para que ellos desarrollen el talento espiritual, que ellos no digan que son inútiles, que ellos digan que no pueden, que ellos no digan que no nacieron para eso. Al contrario, Dios, que recuerden que tu palabra lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que el hombre de Dios ha sido equipado, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, Dios amado, que tomen la identidad como hijos de Dios que les corresponde, y sobre todo, Dios amado, que cumplan las expectativas que tienes para ellos. Yo los bendigo, Padre, y te digo gracias por el privilegio que nos das de reunirnos por medio de las redes sociales. Los bendecimos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Amén. Amén.
Gracias, Dios amado.